a, este, a, a iniciar el tema del día de hoy, mis amados, al cual he titulado Dios ama a la gente imperfecta. Y pues creo que realmente estamos increíblemente lejos de ser perfectos, ustedes y yo, y más yo. A veces a mí, con toda franqueza y sinceridad, me resulta difícil en muchas ocasiones creer que Dios realmente me ama. Y pues todo porque en especial fallo, cuando de repente pues tengo mis arranques de enojo, de cualquier cosa, ¿verdad? Que de alguna manera pues para Dios viene a ser pues algo pecaminoso. Así también hecho a perder algo, tomo malas decisiones, me siento como que Dios no me amara por esas imperfecciones, por los momentos en los que fallo, y posiblemente sé que tú también te sientas de esa manera, porque como les comento, pues nadie estamos ni tantitito cerca de la perfección, pero curiosamente estamos tan cerca de ella en realidad. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos va a perfeccionar en su vida. Así es que estamos tan lejos y tan cerca al mismo tiempo, como no se dan una idea. En realidad, pues, como vemos, nadie es perfecto aparte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña algo muy particular ahí en Juan 3:16, el versículo que prácticamente todo el mundo nos sabemos hasta de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, imagínense de qué manera Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo para morir por nosotros, por ti y por mí. Por tanto, pues podemos nosotros inferir en esta situación que Dios debe amar a las personas imperfectas. Y en realidad, pues Romanos 5:8 así lo declara. Dice la palabra de Dios que en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, somos completamente imperfectos y aún en esa situación de imperfección, pues Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Por el amor que nos tiene. La gente perfecta pues no existe, ¿ah? Y que todos los seres humanos fracasamos de alguna o de otra manera. Pero el amor de Dios por cada uno de nosotros es más grande que cualquiera de nuestros errores. Dios, por lo tanto, ama a la gente imperfecta. Todo el mundo sabe que su cónyuge no es perfecto, ¿verdad? Que sus hijos no son perfectos, que sus padres no son perfectos. Pues amamos también a personas imperfectas. Y si amamos a personas imperfectas, pues tal vez no debería sorprendernos que Dios ame aún más a las personas imperfectas como tú y como. Amén. Bueno, pues vamos a meditar en cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Y para ello, pues vamos a leer el Salmo número 107, de los versículos 33 a 43. Hemos dedicado ya algunos días a leer este Salmo, a estudiarlo, porque pues es muy largo, un poquito largo. Y bueno, pues esta es la bendición que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y de congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Bueno, mis amados hermanos, pues vemos que en esta palabra
pues tenemos que meditar, ¿verdad? Cuán grande es el amor de Dios por la humanidad. Y pues habiendo de alguna manera puesto ahí en ese capítulo, en ese pasaje bíblico, el salmista, todas las grandes cosas que Dios ha hecho por el pueblo de Israel, ¿verdad? Pues después de hacer todo ese análisis, ese ensayo completo, pues el salmista concluye y dice: entiendan bien el gran amor del Señor. Allí en el versículo 43. ¿De qué manera lo leemos en la versión Reina Valera? Pues es: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? O sea, ¿quién entenderá el amor de Dios? Pues nosotros tenemos que entender, ¿verdad? En palabras de la versión El Mensaje, dice la palabra de Dios: si eres realmente sabio, pensarás en esto. Ya es hora de que aprecies el profundo amor de Dios. Es una bendición el poder comparar hasta las versiones que se nos dan, ¿verdad? Por el hecho de que, pues, ahora en la versión del Mensaje y la versión de la traducción al lenguaje actual, o la versión de la nueva versión internacional, pues ya nos dan los vocablos que comúnmente usamos en esta actualidad. La Reina Valera, aun cuando es muy rica y es la que más se apega a los originales, pues utiliza todavía palabras que ya para nosotros han dejado de funcionar de alguna manera y están en desuso. Y por eso muchas ocasiones como que no encontramos la cuadratura, ¿verdad? Y como que no entendemos de bien a bien a la palabra. Pero bueno, por eso tenemos ahora la bendición de, a través de estos devocionales, pues explicar un poquito acerca de la palabra de Dios, o en su defecto, pues atender a algunas de las, ¿cómo se llaman? Versiones que se nos ofrecen hoy en día. Y ya con la tecnología, pues no nos basta más que con un clic buscar algunas otras versiones y tener una luz mayor, mis amados. Pero bueno, aquí el pueblo de Dios, fíjense bien, nos muestra este salmista que estaba muy distante, muy distante de ser perfecto. Pero el Señor responde a los fracasos del pueblo con disciplina. Aún aquí, el amor de Dios está en primer plano, ya que utiliza esa disciplina para atraerlos de nuevo a sí mismos. Cuando el pueblo de Dios vuelve, pues las dificultades se convierten en bendiciones. ¿Qué nos tiene que quedar de enseñanza en este sentido? Mis amados, cuando nosotros volteamos a ver a Dios en medio de nuestras dificultades, en medio de la necesidad que podamos estar pasando, pues todo eso se va a convertir en bendición. ¿Por qué? Pues porque simplemente vemos que se aplica correctamente la palabra emuná, la fe auténtica, en donde todo, ¿verdad?, lo que nos sucede siempre va a venir a ser de bendición, porque todo proviene de Dios y todo nos da una enseñanza respecto a lo que estamos viviendo y pasando. Por ejemplo, en el versículo 33 del Salmo 107, dice la palabra de Dios que los ríos reaparecen. ¿Qué necesidad hay del ser humano y de todo ser viviente del agua? Entonces, cuando reaparecen los ríos, cuando vuelve a brotar el agua, cuando hay, ¿verdad?, agua, pues simplemente la vida se sigue dando. Y es una bendición el agua. También dice en el versículo 35 y 38, convirtió el desierto en fuentes de agua, la tierra seca en manantiales. Los bendijo y se multiplicaron. Si se dan cuenta, cuando ellos estaban en un desierto, pasando por dificultad, por una situación crítica, no les bastó más que voltear a ver a Dios. Cuando ellos se volvieron, pues todas esas dificultades y esas situaciones se convierten en bendición. De ese desierto, ¿verdad?, en donde pues hay esterilidad, prácticamente no se produce nada, pues lo convierte Dios en fuentes de agua. Imagínense, de esa tierra seca, árida, lo convierte en manantiales y hay una bendición y hasta multiplicación de todo lo que se genera. Entonces vemos allí cómo el amor de Dios es inmenso, aun cuando la gente es imperfecta, mis amados. Jesús dijo que el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad?, sería como aquellos ríos de agua viva.
En Juan 7:38 así lo dice, que de nuestro interior brotarían ríos de agua viva. Y es por el efecto de que ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros. Nosotros podemos comprender de esta manera la situación. El río del Espíritu de Dios supera todos los obstáculos. Yo no sé si ustedes han visto cuando un río tiene un caudal considerablemente grande, que cuando el río viene con ímpetu, con fuerza, arrasa con todo, mis amados hermanos. No hay un obstáculo que lo detenga. Entonces, nosotros pues nunca debemos enfocar nuestros ojos en los obstáculos o en las dificultades que pudieran aparecer en nuestra vida, en nuestro caminar, en este peregrinaje que tenemos en este tiempo, ¿verdad? Sino que debemos de ver, ¿verdad?, que el Espíritu Santo arrasa con todo eso. El obstáculo, por grande que sea, será algo totalmente indiferente para el río que fluirá a través de nosotros continuamente, si tan solo recordamos estar 100% enfocados en la fuente de ese río. ¿Quién es la fuente de ese río? No somos nosotros, no es tu riqueza, no es tu juventud, no es tu belleza física, no es tu sabiduría. La fuente de ese río que arrasa con cualquier obstáculo, con cualquier dificultad, es Jesús. De allí nace y nosotros solamente venimos a ser como recipientes de donde el Señor deposita de ese río y después de ahí sale, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando en una fuente se lo pone una bomba de agua y de allí empieza a brotar. La bomba de agua propiamente es la fuente, no necesariamente es a donde se derrama el agua. La fuente de toda la acción es la bomba del agua. Entonces, si no hay bomba de agua, pues no hay fuente, ¿verdad? En ese sentido, si Cristo no está enfocado en nuestras vidas, si nosotros no enfocamos correctamente nuestra vida en Cristo, pues no hay fuente, mis amados, no hay agua. Entonces, nosotros solamente somos como propiamente esas partes de la fuente donde una vez que llega el agua, permite que siga fluyendo y se derrame de una manera excepcional y se vea agradable, se oiga bonito cuando está el caer del agua, ¿verdad? Y pues todo eso es lo que nosotros vendríamos a hacer delante de Dios. Tenemos que estar enfocados en Cristo. Entonces tenemos que meditar en esta noche en su gran amor por cada uno de nosotros. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que medites esta noche en el gran amor que Dios ha desplegado por ti. Te ruego que con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Le pidamos al Señor que cambie nuestros desiertos, que cambie esa sequedad de nuestras vidas, mis amados, y que ahora nosotros verdaderamente podamos ser esas fuentes de agua y esos manantiales por donde fluye ese río de agua viva que es el poder del Espíritu Santo. Y de esta manera, mis amados, pues venir a ser no solamente bendecidos, sino también ser de bendición. Esto nos lleva pues a comprender cuán personal es el amor de Dios por ti, por cada uno de nosotros. Ese amor es personal. Dios tiene una capacidad increíble para amar a todos y cada uno de sus hijos. Amén. Entonces, el punto está en que vamos a estudiar del capítulo 2, versículo 11 de Gálatas, al capítulo 3, versículo 9. Entonces, les invito por favor a que vayamos a Gálatas, capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Y dice la palabra de Dios, está hablando Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos,
Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas voy a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Fíjense qué interesante es esta disertación que hace el apóstol Pablo, mis amados. Él se describe a sí mismo como el jefe de los pecadores, ¿verdad? En una versión muy particular en inglés, que es la King James, en 1 Timoteo 1:15, escribe: he sido crucificado con Cristo, ¿verdad? Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Perdón, eso es lo que dice Gálatas 2:20. Cuando se declara él como el jefe de los pecadores, pues es allí en 1 Timoteo 1:15, en la versión de King James. Y bueno, entonces dice la palabra de Dios ahí en Gálatas 2:20, y esto es lo que hay que resaltar en este momento. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Si nosotros comprendemos este pasaje, mis amados, este versículo en particular, pues vemos claramente cómo Pablo, en esa identidad tan fuerte que tenía en Cristo, dice: Dios me amó a mí en primera persona. ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque Él quiere que tú y yo lo comprendamos de la misma manera, que podamos decir tú y yo como Él: Dios me ama a mí, sí, a mí que soy imperfecto, a mí que todavía cometo errores. Sí, efectivamente, Dios te ama de una manera excepcional. Y esta es la medida de la grandeza del amor de Dios. El Hijo de Dios se entregó a sí mismo por ti, por mí. Y eso lo tenemos que hacer nuestro. No es solo que Dios ama al mundo entero. Eso se puede comprender. Dios lo creó completamente, ¿verdad? Sino que ahora tenemos que aterrizar esta idea correctamente en que Dios te ama a ti en particular, y se entregó en la cruz por ti y murió por ti. Y si hubieras sido la única persona en el mundo, Jesús habría muerto por ti.
Es así de personal la situación, mis amados. Por eso la salvación es personal. Aquí no se trata de que si tu papá, tu mamá fueron salvos, entonces, por ende, aunque tú hagas lo que hagas, digas lo que digas, creas en lo que creas, tú vas a ser salvo. No, eso no es cierto. Aun cuando tú seas muy entregado a Dios, seas una persona realmente dedicada a los quehaceres del Señor, estés trabajando para el reino de Cristo, pero si tus hijos o tu pareja no atienden a su propia salvación, tú te podrás ir al cielo y los demás se quedarán. Esto es personal, es un tiro derecho, como decimos, ¿verdad? Políticamente hablando. Entonces, tenemos que vivirlo de esa manera, mis amados. La palabra de Dios también nos enseña que de dos personas que estén durmiendo juntas, una puede ser llevada el día del rapto y la otra puede ser dejada aquí. ¿Por qué? Porque aun cuando puedan ser la misma carne, como lo establece la palabra de Dios, ¿verdad? Por tanto, dejará a su padre y a su madre y no serán más dos, sino solo uno. Cuando se casan, pues aún en esa condición sigue siendo tan personal este detalle del amor que Dios tiene por ti, que si tu pareja, tu cónyuge, no está en la misma sintonía, pues se quedará. O si tú no estás en la sintonía respecto a cómo Dios está viendo a tu pareja, pues igual tú te quedas. Entonces, ¿de qué se trata esto? De entender claramente las cosas personalmente. El amor de Dios por ti es incondicional. El amor de Dios por ti es sincero. El amor de Dios por ti es continuo. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Fíjate, no, nada más cómo te lo estoy diciendo. Hoy tienes que llevarlo hasta ese nivel. No hay nada, absolutamente nada que podamos hacer para que Dios nos ame más de lo que nos ama. Cuando hacemos las cosas para Dios y por Dios, es para darle la gloria, ¿verdad? Para hacer ver que tenemos a un Dios todopoderoso que nos ama y que hace todo por nosotros, que tiene misericordia de nosotros. Pero no lo hacemos para que Él nos ame más. Muchas veces, por ejemplo, humanamente, pues nos derretimos en atención por nuestra pareja, ¿verdad? Por nuestro cónyuge, nuestros hijos, para tratar de que nos amen más. Y a lo mejor el hombre puede amar más en relación a lo que le dan, a lo que ofrecen por él. Pero Dios no es así, mis amados. Dios nos ama de una manera incondicional, sinceramente y continuamente. No podemos hacer nada absolutamente para que Dios nos ame menos. Todo lo que hacemos, en muchas ocasiones le causa dolor, efectivamente, pero no nos deja de amar. Esto simplemente, pues lo único que sucede cuando tú y yo fallamos, cuando hacemos lo incorrecto, es que nosotros mismos nos sentimos mal. Y por eso, como empecé el devocional, pensamos que Dios no nos ama o que Dios nos dejó de amar. Eso es la mentira de Satanás. Dios te va a seguir amando por siempre y para siempre. ¿Que le duele que hagas cosas indebidas? Sí. Y le duele mucho. Pero Él no te va a dejar de amar. Así de sencillo es. Cuando Pablo finalmente entendió esto, mis amados hermanos, pues cambió radicalmente su vida. Hoy yo espero que tú y yo, que estamos comprendiendo todo esto ya de una manera pues cada vez más profunda, más abierta, más con más luz, pues podamos también provocar que nuestra vida cambie radicalmente. La vieja vida de Pablo, ¿verdad? Había llegado a su fin. En la traducción del mensaje nos dice, he sido crucificado con Cristo. Mi ego ya no es central. La vida que me ves viviendo no es mía. Ahora es la vida de Cristo viviendo en mí. Imagínense nada más a qué grado tenemos que llegar en comprensión de esta bendición de palabra que el Señor nos está regalando el día de hoy. Al decir, he sido crucificado con Cristo, es porque su vida
su vieja naturaleza de ser pecaminosa, en donde perseguía la iglesia, donde consentía la muerte de los fieles de Dios, de los santos de Dios, pues había llegado a su fin. Él seguía viviendo, pero esa actitud, ese comportamiento ya había muerto ahí, en esa crucifixión junto con Jesús, ¿verdad? Dice, mi ego ya no es central. O sea, se los voy a traducir, ya no soy egocéntrico. Ya no es que mi vida gire alrededor de mí, no. Ahora soy cristocéntrico. O sea, mi vida gira en derredor de nuestro Señor Jesús. ¿Quién es nuestro eje central? Ahora es Cristo. Ya no soy yo, ya no es mi ego, sino que ahora es Cristo en mí, ¿no? Entonces, la vida que ahora estamos viviendo, la vida que vemos que estamos viviendo ustedes y yo, pues ya no es nuestra vida, ya es la vida de Cristo la que está operando en nuestra existencia, mis amados. Por lo tanto, una nueva vida ha comenzado. Cristo vive en mí. Cristo vive en ti. El Espíritu Santo de Dios ha venido a vivir en cada uno de nosotros. Y por lo tanto, esta nueva vida, pues es una vida que procede de la fe que hemos depositado en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. Así de sencillo es. Y también complicado. Pero yo le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo de Dios cada día nos está dando más luz. Nos está permitiendo ver más claramente todo esto. En este versículo, Pablo resume el mensaje del Evangelio. Y es tan increíble y tan simple a la vez que añadirle algo, pues solamente le restaría valor. Tú y yo no tenemos que añadirle absolutamente nada a la palabra de Dios. Fue una inspiración divina que nos permite ver en tan poquitas palabras el resumen total de la bendita palabra de Dios, mis amados. Por eso Pablo habló de modo vehemente al defender el Evangelio de Jesucristo. Y es por eso por lo que tuvo que confrontar cara a cara a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, el mismo Pedro, sabía la verdad también de este mensaje. Sin embargo, fíjense, debido al temor que sentía hacia todos esos judíos conservadores, ¿verdad? Pues había estado imponiendo el antiguo sistema de circuncisión y cosa que Dios pues ya no había mandado a hacer eso. Jesucristo no mandó a circuncidarnos, solamente nos dejó dos mandamientos u ordenanzas, que es la de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la primera ordenanza que nos deja es el bautismo en agua, y la segunda es la participación de la Cena del Señor, la conmemoración de la Cena del Señor. No dejó la circuncisión, no dejó ninguno otro de los sacramentos que nos enseñaron en algún momento. Simplemente dejó dos ordenanzas. Entonces, Pablo, pues al enfrentarse cara a cara a Pedro, pues a Pedro le dio la impresión de que no era suficiente ser cristiano, que estaba diciendo a la gente que también debían seguir las costumbres judías, la circuncisión. Entonces Pablo le dice, oye, ¿qué te pasa? Si tú y yo sabemos la verdad, Jesucristo no nos mandó a hacer eso. Y luego Pedro, ¿verdad? Cuando no lo veían los otros apóstoles, podía convivir correctamente con los gentiles, con aquellas personas que no promulgaban la fe ni judía ni cristiana. Pero cuando se daba cuenta de que alguien lo podía ver, se hacía el loco, ¿no? Y por eso le llama hipócrita, doble cara o cara dura, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque él, sabiendo que podía convivir con todos, porque Dios no hace acepción de personas, quería dar la impresión de que él no se mezclaba con los impíos, con los pecadores, con la gente imperfecta. Pero Dios ama a la gente imperfecta. Entonces, por eso Pablo, ¿verdad? Con autoridad, lo confronta cara a cara. Miren, en la fe de nuestro Señor Jesucristo es todo lo que se requiere.
simplemente fe, que es la fe, la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Entonces, si tú esperas verdaderamente que Jesucristo, como el Señor de nuestras vidas, como el Salvador de nuestra existencia, verdaderamente nos va a regresar de la muerte y nos va a llevar a la vida eterna, eso es lo que esperamos tú y yo, y ese es el motivo de nuestra fe, ¿verdad? ¿Cómo va a suceder? No lo sabemos, no hemos visto cómo va a suceder eso, pero si Jesucristo lo dijo, pues Él lo va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 16, sabemos muy bien que no estamos a buenas con Dios por medio de la observancia de reglas, sino solo por la fe personal en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Dios en su gran amor abraza sin distinción a todos los que ponen su fe en Cristo. Tú y yo, pues somos justificados por la fe, y esto resulta en una vida totalmente cambiada. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice Romanos 5:1. Entonces, Cristo viene a vivir dentro de ti. Ya no vives tu vieja vida, tu antigua naturaleza de ser pecaminosa, ¿verdad? En donde mentías, en donde abusabas, en donde hacías cosas que no son correctas delante de Dios. Entonces, ahora Dios te ha dado una nueva vida por la fe en el Hijo de Dios. Segunda de Corintios 5:17 así lo declara, ya lo estudiamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y por el poder de Dios, no por el poder del hombre. Entonces, cuando recibimos a su bendito y santo Espíritu, ¿verdad? Pues la fe y el recibir al Espíritu Santo no solo son el camino para comenzar la vida cristiana, son el camino para seguir viviendo una vida cristiana. O sea que tú y yo necesitamos mantener vivo al Espíritu Santo en nosotros, o sea, mantenerlo en una condición de una sana relación con Él, activo, ¿no? Y todo esto por fe y poder mantener nuestra fe 100% activa. Ese es el camino que tenemos que tomar para seguir viviendo en Cristo Jesús. Entonces, claramente los Gálatas tuvieron una experiencia del Espíritu Santo, a la cual Pablo podía señalar y les hace una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje de Jesucristo? Te hago esa misma pregunta a ti. ¿Tú recibiste el Espíritu por las obras que demanda la ley? ¿Por el no matarás, por el no codiciarás, o verdaderamente recibiste al Espíritu Santo de Dios por la fe con que aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo creo que ya a estas alturas, ¿verdad? A casi un año de estar estudiando la palabra de Dios, tú y yo podemos contestar fácilmente. Por la fe que ejerzo en Cristo Jesús. Es por eso que yo recibí al Espíritu Santo y no hay más. Amén. Bueno, pues cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, recibimos al Espíritu Santo. Dice el versículo 5 de Gálatas 3, al dar Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Entonces, a mí constantemente hay hermanos que se acercan y me hacen este tipo de preguntas. Y fíjense, muchas ocasiones he escuchado preguntas como esta. ¿Qué hay de aquellas personas que vivieron antes de Jesús? ¿Qué hay, por ejemplo, de nuestros prehispánicos, de los aztecas, de los mexicas, de los mayas, que no conocieron la palabra de Dios hasta que vinieron los españoles y, bueno, entre comillas, evangelizaron a nuestros prehispánicos? Y digo entre comillas porque verdaderamente no fue un evangelismo sano, no fue la sana doctrina la que trajeron, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con ellos? Pues
este pasaje simplemente nos da la gran respuesta. La cruz de nuestro Señor Jesucristo opera a lo largo de toda la eternidad. Funciona tanto antes como después de su tiempo. Fue eficaz para Abraham, así como lo dice la palabra de Dios. Y le creyó a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando una persona le cree a Dios, no solo cree en Dios, porque tú y yo podemos creer en cualquier Dios, pero cuando le creemos al Dios vivo y verdadero, en automático eso se nos cuenta como justicia. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Fíjense nada más, el Evangelio de Jesucristo fue anunciado en nuestras conciencias, aún antes de que llegáramos a esta existencia, mis amados. Y es por eso, ¿verdad?, que nosotros tenemos esa condición. En Cristo Jesús tenemos la bendición de, si creemos en Dios, tenemos vida eterna. La cruz, por lo tanto, fue el acontecimiento determinante en la historia del mundo al que apuntaba la ley y el sistema de sacrificios, el sistema sacrificial. Y es por eso que tenemos que darle gracias a Dios, porque Él nos amó, nos ama y nos seguirá amando al grado de que se entregó nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Hoy podemos pedirle desde lo profundo de nuestro corazón que nos ayude a confiar, ¿ah?, en su gran amor, en todos los desafíos que podamos enfrentar. Porque Dios ama a las personas imperfectas. Y entre esas personas imperfectas estamos tú y yo. Y esto nos tiene que llevar a conocer cuán duradero es el amor de Dios por ti. Imagínense cuán duradero es el amor de Dios, que es hasta la eternidad. Así de sencillo. Porque el amor de Dios por ti y por mí es eterno. No nos dejará ir. En ese sentido, mis amados, solamente quiero citar al profeta Ezequías, en donde dice, con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a mis pecados. Dios escucha su oración. Esta declaración la podemos leer, mis amados, en Isaías 38:17. Dios escuchó su oración, la oración de Ezequías. Dios vio sus lágrimas y añadió 15 años a su vida, librándole de la mano del rey de Asiria. Imagínense nada más, mis amados. Verdaderamente Dios nos ama hasta la eternidad. Y esto lo tenemos ya que vivir en todo momento. Sabiendo esto, tenemos el futuro asegurado. Tenemos la bendición de reconocer que Dios no nos dejará ni nos desamparará, que Dios estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Solo seamos fuertes, valientes, esforzados. Ayer hablábamos de algo sensacional en la predicación acerca de Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, para darte un futuro, una esperanza que tú necesitas. Mis amados, cuando logramos comprender todo eso, pues empezamos a vivir de una manera completamente diferente. Porque ya nuestra mirada no está en lo que estemos pasando en este momentáneo tiempo, en este pequeño espacio de tiempo que nos corresponde vivir una vida humana, que la palabra de Dios dice que a lo mucho serán 120 años ya para alguno que otro. De hecho, la palabra de Dios nos dice que la vida está diseñada para 70 años y para 80 a los más robustos, los más fuertes. Y Dios permite que se añadan, como pudimos ver ahí en el caso de Ezequías, pues una situación de unos años adicionales por el gran amor que Dios nos tiene. Entonces, imagínense que ese amor
ese amor, cuando tú y yo lo percibimos correctamente, le damos el enfoque correcto, pues nos lleva a tener un estilo de vida diferente, comprendiendo que tú y yo tenemos un futuro, una esperanza en Cristo Jesús, que no estamos a la deriva, que no solamente estamos viviendo por vivir, sino que ahora tenemos un destino bien marcado, mis amados, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y esto es lo que tenemos que aprender a ver, mis amados. Entonces, en ese sentido, el punto que debemos retomar en este momento es que después de que hemos comprendido todo esto, tenemos que volcarnos en adoración, en gratitud, en alabanza a ese Dios que nos ama, aún en nuestra condición imperfecta, aún en la situación en la que podamos estar tú y yo, en donde en muchas ocasiones fallamos, en donde en muchas ocasiones pecamos, y que eso nos hace de alguna manera sentir que el amor de Dios se alejó de nosotros. Eso lo hace el pecado, pero verdaderamente el amor de Dios siempre estará con nosotros. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Hay que orar para que Dios pues nos siga fortaleciendo en estas enseñanzas, que Dios se siga mostrando tan grande, tan poderoso, y que aún en esa grandeza, en ese todopoderío, aún así nos ama, nos toma en sus brazos, nos sostiene cerca de su corazón. Hay que rogarle y pedirle que renueve nuestras fuerzas mientras esperamos en Él, ¿verdad? Al día que nos llame a su presencia. Hay que darle gracias a Dios por la grandeza de su amor por mí, díselo así, y porque su amor nunca, nunca nos dejará ir, mis hermanos. Hoy te invito a que hagas esta expresión y dilo tú desde lo profundo de tu corazón. Dile: gracias, Señor. Gracias por la grandeza de tu amor por mí. Por mí. Gracias porque tu amor nunca me dejará ir. Porque tú me mantienes cerca de tu corazón. Porque tu amor por mí es personal. Gracias, bendito Dios. ¿Qué les parece si oramos? Le damos la gloria a Dios y que Él sea el glorificado por siempre y para siempre. Amén. Le voy a pedir